Y a continuación quiero dar la bienvenida a un invitado internacional. Hablamos del señor Gerardo Neugovsen. Él es docente, consultor, investigador del Ministerio de Cultura de Panamá y él va a estar en nuestra ciudad de La Paz en estos próximos días. Señor Gerardo, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Todo muy bien por aquí. Muchas gracias a usted por su tiempo. El señor Gerardo va a dar un curso, un taller muy interesante acerca de la economía creativa y la gestión cultural. Por favor, ayúdenos primero a definir estos términos tan interesantes como economía creativa. Bien, sí, son términos bastante novedosos, bastante emergentes en estos momentos, si bien ya llevan unos cuantos años, pero podemos decir que la economía creativa es el espacio de encuentro entre las ciencias económicas y las ciencias de la cultura. Dos universos que tradicionalmente no dialogaban entre sí porque, bueno, la economía siempre veía la cultura como un sector no productivo, entonces como que decía, bueno, es un sector que solo genera gastos, no le vamos a prestar mucha atención. Y la cultura como que tenía ciertas dificultades con toda la lógica racional, digamos, de procedimientos que tiene la economía. Entonces, un poco como puente entre ambos universos, emerge hace ya 40 50 años atrás esta noción de la economía creativa que se sustenta sobre todo en la intangibilidad de la cultura. ¿Sí? Los elementos que hacen valiosos a la cultura, podemos decir que son la creatividad, la innovación, la cultura misma, la identidad, la pertenencia, que son elementos intangibles, por lo cual la economía tradicional todavía no tiene herramientas de medición ni de análisis de lo que son los activos intangibles. Y además, la economía creativa lo que hace también muy interesante es poner a dialogar los distintos sectores del campo cultural, desde la gastronomía, la música, el teatro, la danza, el diseño, la arquitectura, ámbitos que tampoco dialogaban tradicionalmente y que ahora la economía creativa les ha abierto el espacio y genera entonces muchas nuevas oportunidades. Maravilloso. ¿Qué le parece si también podemos definir la gestión cultural? Bien, hay una diferencia importante y esto es uno de los ejes de trabajo de este curso entre lo que es el emprendedurismo cultural, es decir, las personas que, digamos, crean emprendimientos, crean empresas desde el campo de la cultura y lo que es la gestión cultural propiamente dicha. Y Ujú. tiene que ver básicamente con la funcionalidad de ambos, digamos, ámbitos. ¿Sí? En tanto el emprendimiento cultural tiene una misión económica de generar beneficios económicos, además y junto a generar beneficio cultural, beneficio social. La gestión cultural se ocupa más de de la administración, sobre todo los patrimonios, Mm. tangibles como intangibles. ¿Sí? Tiene una misión más ordenadora, más de puesta en valor, más de protección en donde el recurso económico, digamos, está al servicio de este trabajo, ¿no? De la administración, de la gestión, de la protección, del cuidado del patrimonio. En cambio, el emprendedor cultural o la emprendedora cultural tiene en su misión también poder vivir dignamente de su trabajo, poder generar ese excedente económico que le permita vivir, digamos, de su creatividad, de sus ideas, y entonces las lógicas, si bien están muy emparentados y tienen, digamos, son complementarios y no son en absoluto excluyentes, tienen lógicas de operativas diferentes. Entonces, quiero entender que también la gestión cultural no solamente estaría más enmarcada en una gestión tal vez estatal o también tiene que ver con el ámbito privado. No, no, tiene que ver con ambos ámbitos, porque, digamos, el Estado, eh, desde el Estado y dependiendo de las políticas públicas que se implementen, tiene, digamos, digamos, por carta magna, prácticamente la obligación de proteger su propio patrimonio cultural y lo hace desde las políticas públicas dedicadas a la cultura. El sector privado, digamos que tiene la misma misión, pero lo hace
digamos, desde intereses más particulares, más sectoriales, es decir, una fundación dedicada a la puesta en valor de la obra de un determinado artista o de un patrimonio específico, digamos, se ocupa específicamente de esa temática. En cambio, el Estado, en teoría, debería ocuparse de todo el patrimonio cultural de una nación. Claro que sí. Este taller nos propone encontrar estos dos conceptos, tanto la economía creativa y la gestión cultural. ¿Cuáles son las herramientas que usted va a desarrollar en estas horas que vamos a pasar juntos en este interesante taller? Eh, Son muchas, o sea, el taller está concebido como primero como un ámbito de diálogo, como un ámbito muy participativo, es decir, digamos, los cursos, los talleres que yo implemento siempre son muy, muy participativos, muy partiendo de la experiencia, de la visión de las personas que están participando del taller. En ese sentido, entonces, hay una dimensión que es más bien conceptual, teórica de todo esto que estamos hablando, y luego están las herramientas que tienen que ver con cómo, por ejemplo, si analizamos todo el tema financiero, presupuestario, cuáles son las herramientas prácticas que tenemos para elaborar un cronograma de avance, un presupuesto, una asignación de responsabilidades. Y un tema que también vamos a trabajar mucho, que es un tema que considero que hay que fortalecer muchísimo, que es la relación con los públicos. ¿Sí? Es en los públicos en donde se pone en valor el patrimonio cultural, el patrimonio identitario. Y lamentablemente vemos al público generalmente como un actor pasivo, que es el que compra la entrada, se sienta a ver la obra, aplaude y se va. Entonces, vamos a reflexionar mucho sobre ese vínculo, utilizando herramientas que nos permiten identificar a los distintos actores, las funcionalidades de los actores y cómo eso se traduce en una planificación estratégica que es, en definitiva, el eje ordenador de todo el taller. En esta nueva era de la tecnología y redes sociales, me imagino que también vamos a poder trabajar eso porque creo que en la gestión cultural, en el emprendedurismo cultural y en esta economía creativa, pues esto ha estallado. A mí me ha volado la cabeza. Son diferentes ahora las formas de gestionar la cultura. Completamente, sí. Vamos a trabajar con inteligencia artificial, vamos a hacer algunas incursiones en la medida digamos, la disponibilidad de Internet lo permita, porque en lo personal considero que es una herramienta sumamente útil, ¿sí? Tanto el uso de las redes sociales, es decir, de las nuevas tecnologías para la comunicación, como en el uso de la inteligencia artificial como una especie de asistente muy efectivo, muy eficiente, y que, digamos, está aportando muchas ideas, muchos, digamos, eh, elementos que nos permiten, como tú dices, ¿no? Reconfigurar los procesos y observarlos de distintos ángulos. Entonces, un transversal también va a ser la inteligencia artificial. Qué maravilla, yo estoy muy emocionada, estoy contando los días para ya, espero que me hayan admitido porque he puesto mi candidatura ahí para ser parte de este hermoso taller. A ustedes, amigos que nos ven en las redes y a través de la señal de Elfos, Revista de Arte y Cultura, invitarlos a que se apersonen al Centro Cultural de España. Estos días va a haber una actividad bellísima junto a don Gerardo Neugosen. Muchas gracias por su tiempo y por explicarnos un poquito más de qué va a tratar y esperamos que toda la cultura y los gestores culturales de La Paz puedan aprovechar de su presencia en nuestra ciudad. Muchas gracias, señor Gerardo. Ojalá así sea. Muchas gracias a ti por el tiempo y bueno, nos vemos prontito. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.